amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar en el libro de Job, el estudio de este tremendo libro, poderoso libro, y obviamente yo les digo, esto es un manual de consejería porque nos habla mucho acerca de lo que debemos y lo que no debemos hacer cuando tratamos algún asunto serio con un hermano en la fe. Y quisiera que me acompañaran con su vista al capítulo 4 del libro de Job. Capítulo 4, y leo la santa palabra de Dios. Capítulo 4, libro de Job. Escrito está en la palabra de Dios. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si alguien osara hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero ¿quién puede abstenerse de hablar? He aquí, tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, sus palabras lo han levantado y las rodillas débiles has robustecido. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién, siendo inocente, ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Porque por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. Por el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumidos. El rugido del león, el bramido de la fiera y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. Una palabra me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces, un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. ¿Cuánto más los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla? Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos, sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre. No les es arrancada la cuerda de su tienda, mueren, mas sin sabiduría. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también que nos has dado tu Espíritu Santo para dirigirnos a toda verdad. Por favor, Señor, te suplicamos, ilumina tu palabra por tu Espíritu, Señor, para que nosotros podamos conocer de las grandezas de tu reino, de la misericordia de tu evangelio y del poder que tienes, Señor, para vivificar a aquel que está muerto en sus delitos y pecados, aquel que está consumido por las circunstancias en su vida. Señor, ayúdanos, Padre, somos débiles, lo reconocemos, y tú eres santo, nosotros pecadores. Gracias por Cristo Jesús que vino a salvarnos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos muestra la gloria de la revelación del Evangelio. Y gracias, Señor, que sigues salvando a los que son tuyos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor.
salva a tu pueblo y edifica la fe de los santos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gracias. Estamos en el libro de Job. Hemos visto 3 capítulos y ahora estamos en el 4º capítulo. Al principio, en la introducción del libro, hablando acerca del libro de Job, particularmente, hicimos la observación que es un libro que, aun cuando es sabiduría, es una sabiduría que viene en poesía. Todo lo que hemos estado ahorita leyendo, la prosa, la narrativa, realmente termina en el capítulo 2. Pero a partir del capítulo 3 hasta el final es poesía. Y el último capítulo vuelve a ser narrativa para ser el epílogo. Vimos ya la introducción o el prólogo. Al último veremos un epílogo que es narrativa. Pero ahorita estamos en poesía y en sabiduría que viene en poesía hebrea. Y la poesía hebrea tiene ciertas características en cuanto a que es repetitiva en algunas cosas. Entonces, necesitamos ir poco a poco escuchando todos los argumentos, pero lo que quiero dejar claro es que no es propiamente que lo que Job esté hablando que va a ser específicamente contestado por aquellos que vinieron ¿a qué? A condolerse con él y a consolarle. ¿Qué será la intención que tenían en su corazón? Llegar a manifestarle que se duelen con él de lo que había pasado. Toda la desgracia de haber perdido a su familia, toda la desgracia de haber perdido todo lo que tenía económicamente, materialmente, y toda la desgracia que estaba en esa miseria de cuerpo todo lleno de llagas y la condición en que estaba pasando sus días. Ellos venían a manifestarle el dolor como amigos de él, pero también a consolarlo, a animarlo. Pero ¿qué fue lo que oímos? Lo primero que oímos en el capítulo 3 es a un Job, que él empieza a hablar después de que ellos estuvieron 7 días con 7 noches sentados a los lados de él y sin hablar, porque no sabían qué decir. Y entonces él empieza a decir muchas cosas, ya las analizamos el domingo pasado, pero quejándose, así en términos muy sencillos y vanos, quejándose y al grado de maldito sea este día, maldito sea esta noche, y maldiciendo y todo y quejándose, cosa que obviamente no esperaban sus amigos de parte de un hombre como él, ese hombre que estaba como ejemplo de integridad, como ejemplo de un hombre justo aquí en la tierra, humanamente hablando. Él era el mejor ejemplo de justicia. Pero a lo largo de todo el libro de Job vamos a encontrarnos con la providencia de Dios. ¿Qué es providencia de Dios? Es simplemente Dios es soberano y Él es el que trae lo bueno y aún permite lo malo. O sea, en los efectos o en las causas secundarias, como quiera que sea, Dios nos enseña y nos bendice. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo es que con esta condición un hombre como Job podía ser bendecido? Lo vas a entender cuando terminemos los 42 capítulos. Pero por lo pronto, empecemos a escuchar la respuesta de los 3 amigos, y particularmente hoy vemos la respuesta de Elifaz. El capítulo 4, el capítulo 5 es la respuesta de Elifaz, y vamos a ver solo el capítulo 4. ¿Qué es lo que él responde al escuchar tremenda queja de Job? Ese Job que obviamente cuando vio morir a su familia, bendijo a Dios. Cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, también él dijo, ¿habremos de recibir de Dios lo bueno y lo malo no hemos de recibirlo? Como una mujer cualquiera has hablado, así le dijo a su mujer, porque su mujer estaba tan dolida por el haber perdido obviamente a sus hijos y todo, que lo que hizo fue callarle la boca a su mujer y decir, no, ese hombre que se mostró hasta ese momento íntegro, que no pecó contra Dios, porque así lo dice inclusive Dios delante de Satanás, ahora en el capítulo 3 ya escuchamos todas sus quejas. Veamos ahora qué dice Elifaz.
esta porción, este capítulo 4, quisiera que viéramos no solamente a la contestación de Elifaz, la primera intervención de Elifaz con Job. No quisiera que lo viéramos simplemente como un discurso que da Elifaz a Job, sino también quisiera que viéramos paralelismos en cuanto a lo que él está señalando, y quisiera dividirlo en 4 porciones. La primera porción del 1 al 6, quisiera que nos preguntáramos, derivado de estos textos, ¿cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza del 1 al 6. Del versículo 7 al versículo 11, nuestros pecados. Del versículo 7 al 11, nuestros pecados. Del versículo 12 al versículo 17, nuestra justicia. Nuestra justicia. Y por último, los versículos 18 al 21, nuestra realidad. Nuestra realidad. Veamos la primera porción, los primeros versículos. En el versículo 1 dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo, le dice a Job, si alguien osara hablarte, ¿te pondrías impaciente? O sea, fíjense bien, Elifaz empieza a hablar con Job y ya se está protegiendo. Dice, si yo me atreviera, o si alguien, cualquiera, se atreviera a hablarte, así como estás, que estás como intocable, ¿te pondrías impaciente? ¿Qué es lo que le está diciendo? O sea, está probando, está tratando de probar a su amigo. ¿Te pondrías impaciente? Es una pregunta que le hace. Pero, ¿quién puede abstenerse de hablar? Es otra pregunta que se hace él mismo. O sea, pero ¿cómo en estos casos alguien puede dejar de hablar? Versículo 3. He aquí, tú has exhortado a muchos. Tú, las manos débiles has fortalecido. Tú, al que tropezaba. Sí, obviamente estoy anteponiendo la palabra tú. Ustedes saben, simplemente quiero que vean el énfasis del texto. Al que tropezaba, tus palabras han levantado y las rodillas débiles has robustecido. ¿Qué vemos ahí entonces? Lo que vemos aquí en Elifaz es que hace un reconocimiento de la calidad de hombre que es Job y de lo que ha sido Job para con respecto a otros amigos o para otros conocidos en el pueblo, en la ciudad donde vivía. ¿Por qué? Porque está diciendo, número 1, en el versículo 3, que muchos fueron exhortados verbalmente por Job. Job a muchos redirigió en sus vidas, les dio consejo. Ahí mismo en el versículo 3, a muchas manos débiles, Job les dio el consejo adecuado para que salieran fortalecidos. En el versículo 4 dice, al que tropezaba, tus palabras lo han levantado. Nos damos cuenta, Job era un consejero. Job en la sociedad era una bendición. La gente lo buscaba como un hombre sabio. Sí, claro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y daba un consejo adecuado. Fortalecía a los débiles, levantaba a los caídos, corregía las palabras de los necios. Él ayudaba. Las rodillas débiles, dice el versículo 4, has robustecido. Aquellos que ya sienten que ya no pueden más en la vida, Job les había dado esa fuerza que se necesita, ese impulso que se necesita para que pudieran seguir caminando la milla extra. Mis amados, entonces, esos versículos, el 3 y el 4, que enfatiza 4 aspectos de la vida de consejería de Job, y cómo Job fue una gran bendición para muchos. Pero fíjense cómo empezó Elifaz. Elifaz empezó diciendo casi, y voy a parafrasear. Si te doy un consejo, ¿lo vas a poder recibir o te vas a impacientar? Y repito, estoy parafraseando, no estoy leyéndolo literalmente. ¿Sí me explico? O sea,
Si alguien se atreve a hablarte, ¿te impacientas? Y entonces le pone a Job y le hace un recuento de su vida. Cómo es que muchos sí escucharon las palabras de Job y fueron muy bendecidos. Sí escucharon las palabras de Job y fueron muy bendecidos. Por tanto, Job, ahora te toca recibir. Ahora te toca recibir. ¿Estás dispuesto a recibir, Job? ¿Estás dispuesto a no impacientarte? ¿Estás dispuesto a ser fortalecido y animado a ser consolado en el momento más terrible que estás pasando? Versículo 5, continúa Elifaz y le dice, pero ahora que te ha llegado a ti, que te ha tocado a ti, todas las circunstancias que te han puesto al borde del abismo en esa condición, ahora te impacientas. ¿Por qué lo dice? Por todo lo que dijo Job, obviamente en el capítulo 3. ¿Te impacientas? Te toca a ti el sufrimiento, la prueba de la fe. Y te desalientas, o sea, te desanimas. Y versículo 6, fíjense cómo cerramos esta sección en la lectura. Ahora lo cuestiona. ¿Acaso no es tu temor a Dios tu confianza? No es tu temor, es la pregunta que le hace. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? ¿Se fijan? Y quiero que vean bien ese último cuestionamiento, al versículo 6. Lo que hace, sabiendo obviamente Elifaz que este hombre era temeroso de Dios y apartado del mal, lo que hace es simplemente recalcarle, ok, está bien, a ver, ¿acaso el temor de Dios no es lo que te trae confianza de que todo lo que suceda está bajo el perfecto gobierno del Rey y Señor de tu vida? O sea, esa no es tu confianza de que, sea que vivas, sea que mueras, eres del Señor, eres del Señor. ¿Es esa tu confianza? Y la integridad de tus caminos es tu esperanza. Vean esa segunda parte de la pregunta. ¿Es la integridad de tus caminos tu esperanza? ¿Es tu comportamiento que has tenido delante de todo el mundo? ¿Es las habilidades que tienes como consejero? ¿Todo el poder económico que tenías, porque ya lo perdiste todo? ¿Toda la fama que tenías delante de todos? ¿Toda la espiritualidad que tenías? Todo eso. ¿Esa es tu confianza, todo esto, o es tu temor de Dios? Si se dan cuenta, en esa pregunta tiene un doble ángulo, tiene dos aspectos. Uno, ¿tu confianza es tu temor de Dios? O dos, tu integridad de tus caminos es tu confianza, de manera que ahí pones tu esperanza. ¿Sí se dan cuenta, mis amados hermanos? Es una pregunta con jiribilla, como decimos. Es una pregunta tendenciosa, es una pregunta que lo acorrala. ¿Por qué? Porque acaba de escucharlo. Y lo que está sacando es la propia conclusión. Elifaz está concluyendo que lo único que tenía este hombre no era temor de Dios. Era una confianza tal en sí mismo, era una confianza tal en su integridad y en cómo hacía las cosas, en su moralidad, que por eso es que está ahora despatarrando todo lo que está diciendo contra la creación, si no es que el creador. Y ahorita vamos a oírlo más agresivamente a Job. Entonces, por eso esta porción es bueno que nosotros mismos nos examinemos. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Está en que somos excelentes cristianos? ¿En que hemos leído la Biblia tanto? ¿En que acudimos normalmente a congregarnos como Dios manda en el día del Señor?
Hemos puesto nuestra confianza en tanta gente que hemos evangelizado y le hemos compartido el Evangelio. Está ahí nuestra confianza en nuestra integridad, en nuestra vida piadosa que hemos llevado. ¿O está puesta nuestra confianza en el temor de Dios? Porque conociendo el temor de Dios realmente empezamos a tener sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mis amados, sabemos bien que el Evangelio nos dice claramente que Cristo Jesús murió por pecadores, que Cristo Jesús no pecó jamás, pero fue tentado en todo, pero sin pecado. Y que Cristo Jesús en la cruz recibió el castigo de nuestra paz para con Dios, y que Jesús al tercer día se levantó de los muertos por el poder del Espíritu, porque Él es el dador de vida. Y Él ascendió al trono y mostró que Él es Rey y Señor de todo el universo, de toda la creación. Siempre es Dios. Ahora, cuando nosotros llegamos a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo y venimos en fe a confiar que realmente Él pagó por nuestros pecados en la cruz, lo que ocurre como consecuencia de ello también es arrepentimiento. Ya no queremos pecar más contra Dios. Buscamos andar en integridad, buscamos vivir con la conciencia de que ahora conocemos la verdad que nos ha hecho libres para ir a Él cada vez que necesitemos, para hallar misericordia, recibir misericordia y oportuno socorro por nuestras debilidades. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza está en Dios por medio de lo que hizo Cristo Jesús y el Espíritu Santo, que de la misma palabra viene a nosotros, es la que nos mantiene firmes ahí. Ahora, este es el cuestionamiento que hacía Elifaz. ¿En dónde está tu confianza, Job? ¿En todos tus hechos? Y lo vemos que realmente era un hombre impecable, o sea, y era de gran bendición para la gente alrededor de él. ¿En todos tus actos piadosos o en el temor de Dios? Esa es la pregunta que le estaba haciendo Elifaz a Job, y esa es la pregunta que debemos de hacernos tú y yo. ¿En dónde está nuestra confianza? Lo segundo, a partir del versículo 7, veamos con más claridad nuestros pecados. Recuerda ahora, continúa Elifaz, recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Versículo 8, por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 7 y el versículo 8? Elifaz se mete obviamente a la doctrina de pecado, retribución. Pecado, retribución. Sabemos bien que Dios no deja por inocente al culpable. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Y obviamente en el mundo, sin conocer a Cristo ni a Dios, ¿cómo se le llama eso? Se le llama el karma. Se llama, aunque la gente no sabe que eso está escrito en la palabra, se dice, lo que siembra está cosechando ese hombre. ¿Sí? O sea, karma o lo que siembra, eso cosecha. Mis amados, es la ley de la retribución en cuanto a ¿qué? Al pecado. El pecado tiene que ser pagado. Si alguien en este mundo hace mal, obviamente debe de recibir el mal. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero no deja por inocente al culpable. Por tanto, si hemos pecado contra Dios con conciencia o sin conciencia, nosotros tenemos que recibir la justa retribución de un Dios santo. Pero en su gran misericordia Dios envió a su Hijo para que recibiera en nuestro lugar el pago de nuestra maldad. En Él
fueron puestos nuestros pecados. 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, el que no practicó pecado, por nosotros o para nosotros fue hecho como si fuese un pecador ahí en la cruz. Le fueron puestos, imputados nuestros pecados, como dice también en Isaías 53, porque alguien tenía que pagar. Pero Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y la culpa que el pecado acarrea delante de un Dios santo, juez justo en toda la tierra. Bendito sea el Señor en su gran misericordia que envió a su Hijo. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque hemos puesto nuestra confianza en la obra completa de Cristo. Su vida, su muerte sustitutiva, su resurrección gloriosa, ascensión y su intercesión, porque hoy está intercediendo por nosotros. Hemos confiado y hemos puesto en Él. Y por eso queremos agradarle y por eso buscamos crecer en sabiduría, como en el temor de Dios, con la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios con el cual ya fuimos sellados para el día de nuestra redención final. Mis amados, le recuerda, repito, la doctrina de la retribución a Job y le dice, versículos 7 y 8, ¿quién siendo inocente ha muerto jamás? O sea, como los inocentes no mueren. Obviamente eso es falso, esa es una premisa falsa de parte de Elifaz, porque ciertamente justos e injustos todos mueren, o sea, todos morimos, físicamente todos hemos de morir. Inclusive el justo que murió por los injustos muere por nosotros, pero Él sí es resucitado. Él resucita el tercer día de los muertos y en Él nosotros hemos resucitado a una nueva vida, espiritualmente hablando, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Elifaz le da esa clase de teología. ¿Quién de los inocentes ha perecido? Segunda pregunta ahí mismo en el 7, ¿dónde están o dónde han sido destruidos los rectos? Los rectos, los rectos. Tú y yo nos acordamos obviamente de Romanos 3, versículos 10 al 12. No hay uno solo, no hay uno solo justo, no hay uno solo bueno, no hay uno que busque realmente a Dios. Todos hicimos lo malo. O sea, la palabra de Dios descalifica a todo ser humano. Dice que todos somos malos. Dice que no hay uno solo justo ni recto. ¿Por qué? Porque nos compara ante el Dios santo, santo, santo. Y nosotros nos podemos ver como buenos porque nos comparamos con los demás seres humanos. Mis amados, no cometamos ese gran error hasta que no podamos ver su benignidad, su bondad, su misericordia que ha tenido para con nosotros. Es cuando entonces nosotros también vamos a ser realistas con nuestra naturaleza pecadora, pero limpios y salvos por gracia, presentados como aceptos delante de Dios por la sangre derramada por Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz, para perdón de nuestros pecados y una nueva vida en Cristo. Versículo 8 sigue diciendo sobre esta doctrina de la retribución. Yo he visto que los que siembran pecado, siembran maldad, esos mismos siembran aflicción. Esos mismos es lo que cosechan aflicción. Haces lo malo, recibes lo malo. ¿Se fijan? O sea, les recuerda ahora, ¿quién de nosotros no sabe esto? Desde niño nos enseñaron nuestros padres. Podían no darnos Biblia, pero nos enseñaban, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Eso nos enseñaban nuestros padres, ¿sí? Pero obviamente nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro. Él te da dos mandatos: amar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, tú no tienes ninguna autoridad para juzgar a tu prójimo, porque tu prójimo solamente lo puede juzgar Dios. Y a ti y a mí ya nos juzgó en Cristo y ya fuimos perdonados. Bendita gracia, bendita misericordia. Repito, entonces, ¿cómo vamos a desearle algo? Al contrario, le vamos a decir, no sigas por ahí, porque yo ya viví y pagué las consecuencias. Y no, tú no sigas por ahí. Mira, voltea a ver a Cristo. Mis amados, nuestros pecados son exhibidos por nuestro día a día. Día a día vemos nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza sin Cristo? Es una naturaleza depravada. Decía Calvino, decía Calvino, es una brutal
naturaleza más bestial que aún el peor de los animales, así es la naturaleza del hombre humano sin Dios. Eso es. Ahora, esa naturaleza, pregunta de examen, por lo que estamos viendo, ¿ya desapareció? Hemos dejado la naturaleza pecaminosa y hemos sido transformados, no alitas de angelito, pero un halo aquí. Mis amados, somos pecadores, acéptalo, somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia entonces para un cristiano? Somos pecadores, salvos por gracia, sellados por el Espíritu Santo, y que ahora sí podemos diariamente hacer morir los deseos naturales pecaminosos, cuando antes éramos esclavos del diablo, de las mentiras del mundo y de nuestras pasiones desordenadas y deseos desordenados y anhelos desordenados. Ahora sí podemos vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Y obviamente aquí Elifaz solamente está viendo un ángulo del asunto, le está mostrando, quiere que vea Job sus pecados, quiere que vea Job porque él acaba de escuchar algo que no había escuchado en su amigo. Él nunca se imaginaba que Job pudiera hablar así como está hablando, y le está diciendo esto. Mira, versículo, los que siembran aflicciones sosiegan. O sea, ¿qué le está queriendo decir? Si estás así, es porque algo tienes que pagar, es porque algo estás pagando. Obviamente, esta conclusión, particularmente por parte de Elifaz, está equivocada. Es correcta dogmáticamente y teológicamente y doctrinalmente, es correcta. Todo pecado debe ser pagado, es correcto. Entonces, con Elifaz y con cada uno de los amigos de Job, vamos a encontrar doctrina perfecta, dogmática, es una ortodoxia total, pero totalmente equivocada al momento de aplicarla con Job. Pero obviamente vamos a estar escuchando grandes verdades de toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está inspirada aquí. Dice en el versículo 9, por el aliento de Dios, está hablando de los que hacen el mal, por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos, son consumidos. Versículo 10, el rugido del león, el bramido de la fiera y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. Está hablando de ¿qué? De que aún los animales, aún pagan, es lo que está poniendo como ejemplo, pero obviamente aplicándolo a los humanos. Mis amados, tú y yo, gracias a Dios por Cristo, es lo que podemos decir. Gracias a Dios que Él es el sustituto en nuestro lugar en la cruz y el que recibe el pago por nuestros pecados. Y ahora no hay ninguna culpa, ya no hay ninguna condenación, que el diablo pueda venir aquí a hacerte seguir haciendo de ti su esclavo, porque hemos sido liberados. Cristo pagó y Cristo resucitó, murió y resucitó al tercer día. Y nosotros, por el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, podemos caminar en esa libertad gloriosa y podemos hacer morir lo terrenal en nosotros y podemos vivir en el Espíritu, en el temor de Dios, buscando siempre que la ley de Dios realmente sea el que gobierne nuestras vidas. ¿Sí? Ese es todo nuestro deseo, nuestra intención. Obviamente podemos fallar, claro, fallamos, pero acceso tenemos al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. Entonces, nuestros pecados, recordemos. Sigue hablando Elifaz en el versículo 12 y ahora quiero poner el énfasis que pone Elifaz acerca de la justicia. Justicia obviamente es un término jurídico, es un término de leyes. Dice así Elifaz, una palabra me fue traída furtivamente y a mi oído percibió un susurro de ella. Fíjense esto. Esta porción que vamos a leer es una porción por la cual muchos dicen, inclusive teólogos también, muchos dicen,
la Biblia misma habla de fantasmas. Es por esta sección, es por la que muchos dicen. Y en lugar de poner énfasis en que la Biblia habla de fantasmas, ahorita vamos a ver dónde está el énfasis, para que podamos ver cómo somos tan escandalosos. Dice, una palabra me fue traído furtivamente, mi oído percibió un susurro de ella. Versículo 13, ahora menciona Elifaz en qué momento fue que la escuchó. Entre pensamientos inquietantes, ¿de qué? De visiones nocturnas. O sea, este hombre estaba semidormido, semidespierto, pero ahí mismo está diciendo, entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. O sea, fíjense, en esas condiciones está hablando él la experiencia que pasó. Entonces, un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio y después oí una voz. Ahora sí, es un solo versículo en esa sección. ¿Se fijan? ¿Qué es más importante? ¿En la famosa figura que pasó o lo que está escuchando? Es el mortal, es el hombre mortal, justo, delante de Dios. ¿Es el mortal justo delante de Dios? Es una pregunta que la visión que tuvo Elifaz le dijo. Vamos a ponerle la visión, el espíritu, el fantasma, lo que quieras. Pero eso fue lo que escuchó Elifaz. Es una pregunta. ¿Es el mortal justo delante de Dios? Mis amados, esa pregunta es una contradicción. En el momento que es mortal, por su consecuencia, sabemos que ¿qué? Que estamos, dime una cosa, Adán y Eva, hechos a imagen y semejanza de Dios. No hay más imagen y semejanza de Dios más perfecta en hombres sobre la tierra que la de Adán y Eva. Obviamente fue una imagen que se deterioró, se resquebrajó cuando vino el pecado, cuando pecaron contra Dios y se rebelaron contra su Creador, pero que en Cristo obviamente vemos la perfecta imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, verdaderamente hombre, sí tenía la perfecta imagen y semejanza de Dios. Porque Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y como hombre fue tentado en todo, pero sin pecado. Y era mortal. Y era mortal. ¿Y por qué murió? Porque tenía que morir. ¿Por qué? Por sus pecados no tenía ni uno solo. Tenía los tuyos y los míos cargándolos en esa cruz. Los tuyos y los míos. Esos son los que estaban poniéndolo en la cruz. Esos son los que estaban atrayendo la ira de Dios y el juicio de Dios para que se cumpliera la perfecta justicia. Porque sin esa justicia el mundo entero habría desaparecido. Mis amados, la pregunta, ¿es el mortal justo delante de Dios? Obviamente la respuesta es, no existe uno justo. Véanlo conmigo en Romanos 3. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, verso 10. El Señor nuestro Dios nos dice, está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, versículo 12, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, obvio, esta es la condición del ser humano después de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque nuestros padres, Adán y Eva, obviamente en rebelión contra Dios nos heredaron totalmente esa genética de pecado.
Y en ellos ya nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y obviamente cuando crecemos lo desarrollamos muy bien. Entonces hay mortales justos delante de Dios. Volvamos a nuestro texto. Y obviamente la misma Biblia, la palabra de Dios, en el pasaje que leímos en Romanos 3, claramente dice que no hay uno solo bueno, no hay uno solo justo, no hay quien busque verdaderamente a Dios. La gente busca al Dios de su conveniencia, al Dios de su tamaño, al Dios de carne, al Dios que le responda conforme a sus caminos, no conforme a los de Él, que son inescrutables. Es la verdad, porque somos humanos, ¿sí? Entonces, volvamos a nuestro verso 17, en Job 4:17. ¿Es el mortal justo delante de Dios? Ya vimos, es una total negación la respuesta. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Segunda pregunta, ¿es el hombre puro? O sea, ¿es el hombre santo delante de su Creador, de su Hacedor? Y obviamente, ¿cuál es la respuesta? Por supuesto que no. En las dos la respuesta es negativa. Es una contradicción. No existe uno solo. Lo acabamos de leer en Romanos. ¿Qué es entonces lo que está mostrando aquí? Que nuestras propias justicias totalmente quedan anuladas. Nuestras buenas obras quedan anuladas por nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos vivir y poner nuestra confianza en nuestras justicias porque no tenemos ninguna. Pero bendito sea nuestro Señor. Y repito, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado fue hecho pecado para nosotros, para hacer nosotros justicia de Dios en Él. La justicia de Dios perfecta nos fue dada a cuenta nuestra cuando a Jesucristo le fueron puestos nuestros pecados. Bendito sea el Señor nuestro Dios que decidió hacer esto para salvar a muchos en todas las edades de la tierra y en todas las naciones del mundo. Y nos otorgó, repito, el don del Espíritu Santo, el regalo del nuevo nacimiento. Mis amados, no es bajo ninguna circunstancia que tú o yo buscamos al Señor. Él nos buscó a nosotros. No es en absoluto que nosotros hayamos hecho o dicho, sino es Él que nos vino a nosotros a traer la vida de Cristo. Vean lo que dice conmigo, por favor, Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros de sus criaturas. Los primeros de sus criaturas. Él nos hizo nacer. Pero ¿cómo si yo ya nací hace 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años, los que tengas de vida? No, aquí está hablando de un nuevo nacimiento. Tú naciste de nuevo por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Jesús, y veniste en arrepentimiento a tus pecados y una confianza total en la obra de Cristo, en la obra redentora, adquisitiva, donde Él paga con su sangre y eres ahora propiedad de Él. Porque Cristo resucitó de los muertos, tú también juntamente con Cristo. Tú y yo hemos resucitado ya a una nueva vida. Ya no tenemos por qué vivir como vivíamos antes. Ya no tenemos por qué buscar nuestra propia gloria, porque ahora sabemos bien que jamás, pero sí podemos honrar al Rey y Señor de nuestras almas, porque Él nos adquirió. Y repito, esta sección de Elifaz, cuando está hablando con Job, y en esas preguntas, está deshaciendo un concepto totalmente errado del hombre.
Y Elifaz lo que quiere hacer es hacer ver, ¿a quién? A Job, de esto, como que Job perdió de vista esto y se lo quiere tratar de hacer ver. Ahora vemos del versículo 18 en adelante la realidad, tanto de Job como la nuestra, pero también la de Elifaz, la realidad. Dice en el versículo 18, nuestra realidad, Dios no confía ni aún en sus propios siervos. Dios no confía ni aún en sus propios siervos. O sea, una cosa es que nosotros pongamos nuestra confianza en Él totalmente, y si no lo hacemos estamos pecando contra Dios, pero otra cosa es que Dios ponga su confianza en nosotros. ¿Lo hace? O sea, Dios pone su confianza en nosotros sabiendo que somos carne, sabiendo que somos creación de Él, no somos creadores. Entonces Dios no confía ni aún en sus propios siervos, le está diciendo Elifaz a Job. Y le está diciendo obviamente porque sabe que Job hasta ese momento se ha considerado el más perfecto siervo de Dios a los ojos de todo mundo, y por eso es que le hace este señalamiento. Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Versículo 19, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla? O sea, ¿cuánto más? O sea, ¿cómo es si Dios ni siquiera en sus ángeles puede confiar ni en sus siervos? Ahora, ¿cómo crees, Job? Lo que le está diciendo a Job es, ¿cómo crees? Date cuenta, ve tu realidad, mi realidad. Los que habitamos en casas de barro y cuyos cimientos están en el polvo y somos aplastados, mis amados, tú y yo somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Y la gracia de Dios ha llenado esos vasos de barro. Por eso hemos sido llamados a hacer luz, porque el fuego del Espíritu de la palabra de Dios tiene que ser vista también con testimonio de nuestras vidas, pero también con el poder de su palabra cuando predicamos en las calles, a los amigos, a los compañeros, a los que van, los clientes de tu trabajo, donde les hablas por misericordia, porque la misma misericordia que Dios ha tenido para contigo es lo que quieres también para los demás. ¿Cuánto más los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla? Versículo 20, entre la mañana y la tarde son hechos pedazos, sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre. Miren, amados hermanos, cuánta gente, cuántos millones de personas mueren por semanas en el mundo, millones. En todo el mundo. ¿Y de cuántos nos damos cuenta? ¿De cuántos nos damos cuenta? Es más, aquí en la ciudad, el día de hoy, ¿cuántos murieron? ¿Y de cuántos nos dimos cuenta? Si no es porque fue algo escandaloso, un crimen que fue en la calle y que fue visto por muchos, ¿de cuánto? Pero si tú hicieras un recorrido por cada una de las funerarias a lo largo del principio del día y recorrieras todas durante todo el día, te darías cuenta de cuántos se murieron y cuántos en todo Tampico y Madero, que es donde vivimos, ni siquiera nos dimos cuenta. Pero es la verdad, todos nosotros tenemos un día y no lo tenemos definido nosotros, lo tiene definido el Creador y Dador de vida. O sea, hemos visto tantas desgracias, gente morir, niños morir. Obviamente como médico lo digo, me toca ver desde los recién nacidos. Alguna vez he dado testimonio ya que me ha tocado ver recién nacidos morir. Me ha tocado obviamente ver niños morir, jóvenes morir. Y en el momento más brillante de sus vidas, y sin embargo, cuando menos se esperaban, así se fueron. Cuando menos se esperaban. Dice en el versículo 20, entre la mañana y la tarde son hechos pedazos sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre. Versículo 21, no les es arrancada
la cuerda de su tienda. Fíjense cómo lo dice Elifaz a Job. Recordemos esto, las casas de ellos en esos tiempos eran tiendas de campaña, y las tiendas de campaña están agarradas con cuerdas y estacas. Entonces lo que dice ahí Elifaz, no les es arrancada la cuerda de su tienda para que caiga sobre ellos y ahí se acaben, mueren. Y fíjense cómo lo dice ahí, ¿sin qué? Sin sabiduría. Mueren sin sabiduría. Y lo que está diciendo obviamente Elifaz, porque él es lo que está viendo en su amigo Job. Está viendo que este hombre que era reconocido por su temor de Dios, está viendo que no lo tiene. Y está queriendo hacerlo a él ver algo que no puede ver, que no puede ver. Y repito, en el camino de este texto, de este libro, vamos a ir viendo de qué manera Dios va abriendo el entendimiento lentamente hasta que manifiesta gloriosamente su presencia delante de Job. Repito, en todo esto que está haciendo Elifaz, ¿está ayudando a Job o está poniendo chile sobre la herida? ¿Qué está haciendo este hombre? Y obviamente está poniendo grandes acusaciones sobre Job. Cuidemos, mis amados hermanos, de no salir con la clásica de muchos hermanos que llegan contigo cuando tienes un gran problema y te dicen, seguramente tienes este gran problema, uno, porque no tienes fe y no le has pedido lo suficiente a Dios, o dos, porque algún pecado has hecho y estás pagando por ello. Cuidemos mucho, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba haciendo Elifaz. Y ni siquiera tenía idea. Repito, estaba dogmáticamente y teológicamente, doctrinalmente correcto. Sí, estaba en mucho de lo que estamos... Era doctrina. Pero sin embargo era mal aplicada. Cuidemos, repito, de mal aplicar, sobre todo a la vida de otros. Mejor escudriñemos delante del Señor nuestro corazón por el Espíritu Santo y su palabra y revisémonos a nosotros mismos realmente si estamos caminando no solamente en la fe que es en Cristo, sino en la perfecta confianza que debe haber en nosotros en el temor de Dios, en su divina providencia y en su soberana voluntad en nuestras vidas. Que realmente conscientes de que somos pecadores y vivimos en un cuerpo de pecado, también aceptarlo, pero con eso mismo, no solo para que, ay, ni modo, como soy pecador voy a pecar, ya lo dijo el pastor, no, por el Espíritu Santo que nos fue dado, hacer morir diariamente lo terrenal en nosotros y obviamente descansar todos los días de nuestra vida en la perfecta justicia que ya nos ha sido concedida en Cristo Jesús, aquel que vino, el Hijo de Dios que vino a salvar lo que se había perdido, el que vivió sin pecado alguno en una total y perfecta justicia y santidad, yendo a la cruz en nuestro lugar, tomando nuestro lugar y pagando por nosotros y juntamente con Él resucitar nosotros. Y Él, sentado en el trono a la diestra del Padre, no deja de interceder por nosotros. Obviamente esto debemos de tenerlo como conciencia de que esta es nuestra realidad. Nuestra realidad, amados. Repito, en este libro de Job hemos de aprender no solamente doctrina, sino hemos de aprender también lo que debemos y lo que no debemos hacer si estamos en algún momento con un hermano o con una hermana que tiene una gran aflicción. Y nosotros obviamente no queremos tomar el papel de quererlos consolar o condolernos con ellos poniendo más cargas de las que pueden cargar. Cristo cargó con todas y pagó por todos nosotros los que venimos a Él y descansamos de nuestras cargas en Él. Gracias a Dios por su palabra
Les repito, quisiera cerrar con este texto en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27, quisiera que meditáramos esto. Jesús hablando. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que el justo pagó por los injustos, Cristo, nuestro Señor y libertador. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, Señor, que aplica tu palabra y la ilumina nuestro entendimiento con ella. Ayúdanos, Señor, a reconocer la verdad de tu palabra, la doctrina, como la reconocía Elifaz, pero líbranos de aplicarla como lo estaba aplicando Elifaz para consolar a su amigo Job. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos sido más carga para el cansado y cargado. Y Padre, en el nombre de Jesús, concédenos el poder descansar con todos nuestros cargas naturales en este mundo, solamente en Cristo, por tu palabra y tu Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor, y te damos gracias, porque Él vive, nosotros vivimos juntamente con Él. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor antes